¿Qué tal? Hola, espero que estén todos muy bien y todas muy bien. Bueno, hoy día vamos a ver la transformada Fourier de tiempo discreto y naturalmente lo vamos a hacer así como lo hicimos en el caso de tiempo continuo, lo vamos a hacer mirándola como una suerte de extensión de la serie Fourier. Entonces vamos a partir con mis notas para un poco ilustrar la idea de lo que vamos a estar discutiendo. Entonces estas son mis notas. Entonces, recuerden que cuando miramos el caso de la serie Fourier de señales discretas periódicas, lo que hacíamos esencialmente era mirar el rango de frecuencias fundamentales. Recuerden que habían varios rangos de frecuencias fundamentales, pero en particular, para efecto de esta extensión, vamos a mirar el intervalo menos un medio y un medio. Y lo que hacíamos era particionar este intervalo en n segmentos iguales con un paso de frecuencia 1 partido por n, donde n era el periodo de la señal. O sea, básicamente era como mirar el continuo entre menos un medio y un medio, discretizarlo, y mirar un poco la proyección de las señales en esas componentes de frecuencia. ¿Ya? Ahora, esa era la serie Fourier. Entonces lo que vamos a hacer es extender la serie Fourier desde señales periódicas a señales aperiódicas. Y uno puede hacer eso pensando en que, como lo hicimos en el caso de tiempo continuo, miramos el caso de una señal periódica de periodo n y hacemos el n grande, ¿ya? Y de hecho en el límite vamos a poder analizar funciones aperiódicas. Entonces, si hacemos eso en el ámbito de la serie Fourier, lo que uno podría interpretar es que uno pesca el intervalo de frecuencias que estamos analizando de la señal periódica y empezamos a aumentar el n. Entonces parto de n1, de una señal n1 periódica que me genera una partición de n1 componentes de frecuencia que vamos a estar mirando en el rango de frecuencias fundamentales menos un medio, y aumentamos a un n2 suficientemente grande. Entonces lo que hacemos es hacer la grilla del análisis en frecuencia más fina, en el mismo rango de frecuencias fundamentales menos un medio, donde hacemos el análisis de serie Fourier. Ahora en el límite, cuando n se va a infinito, lo que uno podría pensar es que en realidad este análisis que hacemos sobre un conjunto de secuencias discretas converge en el límite cuando n tiende a infinito a un análisis continuo de todas las componentes de frecuencia que uno tiene entre menos un medio, porque efectivamente el paso con el cual estamos midiendo la información que tiene la secuencia en determinadas componentes de frecuencia se va a cero, porque el paso, la distancia entre dos componentes de frecuencia era 1 partido por n, donde n era el periodo fundamental, y si n tiende a infinito, ese paso, o sea, la resolución con la cual estamos mirando la proyección de la señal en distintas componentes de frecuencia se va a cero, y por ende terminamos en el límite haciendo un análisis de todo el espectro o todas las componentes de frecuencia que tiene la señal en el rango de frecuencias fundamentales menos un medio. De la misma manera que lo hicimos para el caso de tiempo continuo. Así que esta idea gráfica de entender que haciendo análisis de serie Fourier podemos llegar en el límite al análisis de lo que sería la transformada Fourier es súper ilustrativo. Entonces, en el caso límite, lo que vamos a estar haciendo entonces es proyectando la señal sobre todas estas formas de onda e a la J2πfn, donde f está entre un medio y un medio. Ahora, por convención, 2πf se denota como W. ¿Ya? Entonces, podemos definir la frecuencia f con un f chico en términos de frecuencia en número de muestras o radianes, disculpen, número de ciclos por muestra, que es un poco lo que representa esta f chica, en el intervalo menos un medio, o en radianes por muestra, que es lo que representaría la notación con W. Y para efectos de la transformada Fourier, la gente utiliza, por convención, utiliza esta convención, que es considerar W en vez de F chica. Así que vamos a estar haciendo este análisis. E a la JWN, vamos a estar proyectando la señal sobre esta familia de funciones, pero hablando del W asociado al F, cuando F cubre el rango menos un medio, básicamente se dan cuenta, para F menos un medio logro valor menos pi, y para F un medio logro el valor pi. Así que en realidad si hago este cambio de variable, es un cambio de variable nomás. Y ahora vamos a indexar las funciones en función de W como frecuencia, en radianes por muestra. Entonces vamos a estar mirando el rango de frecuencias fundamentales menos pi. ¿Ya? Y ese es el rango de frecuencias sobre el cual se define convencionalmente la transformada Fourier a tiempo discreto. Por eso que vamos a seguir esta notación, que es la notación más convencional y la que aparece en casi todos los libros, para efectos de ser consistente con lo que... Pero ambas notaciones son equivalentes. Uno podría también hacer el análisis Fourier como función de 2πf, por ejemplo, y sería perfectamente válido. Pero siguiendo la convención, vamos a hacer la proyección sobre esta familia de funciones exponenciales de frecuencia W, donde W va entre menos pi a pi, en el rango de frecuencia fundamental.
Entonces, siguiendo esa idea, introducimos formalmente la transformada Fourier desde lo que entendemos del caso de la serie Fourier, donde los coeficientes de la serie Fourier eran esencialmente la proyección, el producto interno entre la señal y la familia de funciones armónicamente relacionadas. Hacemos lo mismo acá. Definimos x de w como el producto interno entre x y n y la familia e a la j w sub n. ¿Ya? Recuerden que este era el producto interno de e a la j w n como primer argumento, y xn como segundo argumento, lo que hace que este término aparezca conjugado. Recuerden que la definición del producto interno que introdujimos para funciones a valores complejas en general implicaba conjugar el primer argumento. Así que en realidad formalmente el producto interno entre la función de frecuencia w, en este caso, exponencial compleja, sinusoidal compleja, y la señal x de n. La misma interpretación que tenemos para el coeficiente de la serie Fourier le podemos otorgar ahora a la transformada Fourier. La única diferencia es que ahora estamos analizando el continuo entre menos pi y pi como función de w, en este caso, en esta convención. ¿Ya? Así que se puede ver que en realidad este es como el análisis de la serie Fourier en el límite cuando n tiende a infinito, y de esa manera podemos formalmente introducir la transformada Fourier de manera equivalente como una extensión natural de lo que nosotros definíamos como los coeficientes de la serie Fourier. ¿Ya? Y formalmente se define como la transformada Fourier a tiempo discreto, porque estamos mirando secuencias. ¿Ya? Entonces esta es la definición de la transformada Fourier y es lo que nosotros llamamos la ecuación de análisis, la ecuación de proyección, la ecuación de cambio de dominio. Estamos representando xn en un dominio alternativo que es el dominio de la familia de funciones exponenciales complejas de frecuencia W. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación que se conoce como la transformada Fourier a tiempo discreto. Una propiedad interesante que si bien la transformada Fourier uno la puede acotar al rango menos pi, uno perfectamente puede extenderla sobre todo el rango de frecuencia, y lo que uno observa esencialmente es que como la familia de funciones e a la jw sub n como función de la frecuencia w es 2pi periódica, en realidad podemos extender x de w para todo el rango entre menos infinito e infinito de frecuencias, pero lo que obtenemos es que la función x de w es periódica, es 2pi periódica. Y por ser 2pi periódica, si ustedes conocen este segmento, que es su periodo, caracterizan de manera completa la función x de w. ¿Ya? Entonces uno puede hacer la extensión al continuo con la observación de que esta función es periódica. De hecho, aquí está la demostración. Si yo evalúo x en w y le sumo un múltiplo de 2pi, hacen el álgebra, esta es la definición de la transformada Fourier, aquí está, lo que hice es cambiar la frecuencia a la frecuencia W más 2πk, estoy desplazando de alguna manera desde una frecuencia W, muevo la frecuencia a un múltiplo de 2pi veces, muevo la frecuencia en un múltiplo de 2pi. Bueno, y si ustedes hacen el álgebra, se van a dar cuenta que les va a quedar un término que es e a la menos j2πkn, pero este término estoy evaluando la función e a la j en un múltiplo de 2pi, que es equivalente a e a la j0, que es 1. Así que se elimina y me queda xw, y esta es formalmente la demostración para decir que como esto es válido para cualquier frecuencia w, en realidad la función entonces xw es 2pi periódica, y la podemos limitar a mirar el rango de frecuencias menos pi, que corresponde al rango de frecuencias fundamentales. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo es representando una secuencia infinita en el dominio del tiempo, desde menos infinito a más infinito, por una función continua, ¿ya? Entre menos pi. Ahora, ¿por qué digo una función continua? Porque si se fijan, por definición, ahora si miro la función como función de w, en realidad es una combinación lineal de funciones exponenciales, y estas funciones son infinitamente diferenciables. Entonces, el x de w en realidad es un objeto infinitamente diferenciable en w, y en particular continuo. ¿Ya? En la medida que la serie esté bien definida, eso es importante, porque como una serie infinita eventualmente puede diverger, entonces uno tiene que mirar los contextos donde este objeto esté bien definido. Que es el segundo punto, que es un punto importante. ¿Ya? Pero en general, entonces la función es continua en particular, el x de w. Y de alguna manera uno podría interpretar que este análisis lo que hace es resumir la información de una secuencia en una función sobre un segmento, sobre una función definida sobre un soporte finito en este contexto de magnitud 2pi. Qué interesante. Fíjese que este es como el recíproco del análisis que teníamos en el caso de funciones periódicas continuas, porque las funciones periódicas continuas en el dominio del tiempo las representábamos por su serie Fourier, que es precisamente el recíproco de este análisis. Teníamos una señal que estaba caracterizada en el tiempo con un segmento continuo, y la llevábamos a un dominio alternativo que era la serie Fourier, que eran los coeficientes transformados y que era una secuencia. Aquí al revés, tengo una secuencia en el tiempo infinita que la represento por una función que es periódica, continua, y por ende caracterizada por
por un segmento de medida finita. O sea, es como justamente el dual del caso que habíamos visto anteriormente cuando miramos funciones continuas, pero periódicas, ¿ya? Así que es interesante hacer esa conexión. Bueno, veamos la ecuación de síntesis. La ecuación de síntesis, de alguna manera, tenemos que recuperarla, que es la ecuación que nos permite reconstruir la señal, la secuencia a partir de la transformada Fourier. A ver cómo podemos hacer eso. Entonces, lo que uno podría hacer es partir con esta sugerencia, que es parecida a las ecuaciones de síntesis que tenemos en las otras transformadas, ¿ya? Que es básicamente la integral en el rango de frecuencias fundamentales del espectro de la señal, sintetizada por la función e a la j w sub n en w. De alguna manera lo que estoy haciendo es generando la combinación lineal de las funciones e a la j w y pesadas por la transformada Fourier de la señal. Esto es como un súper buen primer guess, porque es el tipo de estructura que tienen las ecuaciones de síntesis que hemos mirado en el caso continuo. Así que yo partiría de acá. Analicemos este objeto y vemos si a partir de este objeto matemático, que se parece a las ecuaciones de síntesis de los otros casos que hemos mirado, recuperamos efectivamente la señal, que en este caso es la señal x de n. Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a hacer es asumir que XW está bien definida y por ende reemplazamos la expresión de dXW por definición. Esta es la transformada Fourier de una secuencia, ¿ya? Ojo que ocupé un argumento distinto, aquí un índice independiente distinto para evitar la confusión con el índice de acá. Esta es la definición en M, sumatoria en M de x a la M por e a la j menos W sub M. Aquí está la definición de la transformada Fourier, como el producto interno, etc. Y aquí está el término que está acá. Como la integral, como esta serie está bien definida, estamos haciendo funciones integrales y sumatorias que son operadores lineales, puedo hacer un intercambio de orden en la medida que esta serie esté bien definida. Entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Una serie infinita bien definida, convergente, para que x y w esté bien definido, yo puedo intercambiar el orden de la operación, y aquí recupero el siguiente objeto, que es la integral entre menos pi pi de a la menos jw n menos m. Si ustedes hacen el álgebra, despejan, se van a dar cuenta que llegan a este término acá, de w. Ahora, esta función tiene una primitiva porque es una función exponencial. Lo invito a hacerlo y lo invito a demostrar que en realidad esta integral entre menos pi pi vale 0 si n es distinto de m. O sea, para toda función de la forma e a la jw sub k, con k entero distinto de 0, uno puede demostrar que esta integral es 0. Y naturalmente cuando n igual a m, esta cuestión es e a la j0, que es 1, y estoy integrando 1 en un intervalo de medida 2pi, por tanto recupero 2pi. Así que en realidad todo este objeto en azul se reduce a demostrar que se escribe como 2pi delta de n menos m. Y de alguna manera lo que está enfatizando este resultado es que las funciones exponenciales e a la jw sub n son funciones ortogonales con respecto al producto interno que estamos utilizando. Y eso es bueno porque acuérdense que la idea era jugar con bases ortogonales para que la ecuación de proyección fuese simple de caracterizar. Así que efectivamente estamos en ese contexto. Lo que pasa no es normal porque tiene este factor 2pi, ¿ya? Pero bueno. Entonces tenemos esto, recuperamos esta ecuación de acá. Entonces esta sumatoria sobre m de x a la m por 2pi delta de n menos m, se recupera un puro término, que es el término cuando m igual a n, y en ese caso la función delta es distinta de 0, entonces me queda 2pi por x a la n, y por ende finalmente logramos el objetivo, que era recuperar la secuencia en el instante n. Entonces llego a la ecuación de síntesis, que es decir que xn es igual a 1 partido por 2pi, la integral entre menos pi pi de xw por e a la jw. Así que esta sería un poco la antitransformada Fourier. El objeto que pesca el espectro de la señal y recupera la secuencia en el dominio del tiempo, y esto es para todo n en lo entero, así que recupera la secuencia completa. Así que efectivamente xw resume toda la información que tiene la señal, y efectivamente a partir de xw yo puedo recuperar la señal para todo n. Así que efectivamente es una transformación inyectiva, ¿no? Es súper importante. O sea, me permite representar la señal en un dominio alternativo sin pérdida de información, en la medida que XW sea un objeto bien definido, que esa serie que caracteriza la transformada Fourier esté bien definida. Entonces, listo. Entonces, aquí hay un comentario. Uno puede trabajar, bueno, una manera alternativa de escribir esto es haciendo un cambio de variable y escribiendo la integral, la ecuación de síntesis como función de f, que también es posible. Si usted haciendo ese cambio de variable, te queda la integral entre menos un medio de x2 pi f. Esta es una notación que también la gente ocupa en señales. En vez de poner w aquí, explicitan que están integrando como función de la frecuencia f chica, que es la otra convención que nosotros utilizamos.
disculpen, tuve un pequeño problema técnico, así que vuelvo a mis notas. Ya. Entonces, una manera alternativa de escribir la función de sint es integrar como función de f, haciendo el uso que w 2pi por f chica, y esto es otra forma en la cual la gente en señales utiliza la manera, la transformada de Fourier también se puede escribir como x de 2πf, entendiendo que 2πf es w. Así que es perfectamente consistente con... Y son dos notaciones que la gente podría, que ustedes pueden utilizar. Escribir ya sea x de w o x de 2πf para enfatizar que están indexando la frecuencia como función del f chico ahora, entre menos un medio y un medio. Entonces fíjense que la integral aquí va entre menos un medio y un medio de a la j2πfn en df. Y esto sería la ecuación de síntesis asociada a eso. Y la ecuación de análisis la pueden cambiar directo porque es cosa mirar la expresión. Pues en vez de escribirla como x de w, la escriben como x de 2πf y aquí reemplazan w por 2πf, así que la ecuación no cambia, la ecuación de análisis. Entonces hay dos formas de escribir la transformada Fourier, ya sea en w o como x de 2πf, pero siempre en w, porque en realidad incluso cuando reemplazan en f, en realidad escriben x de 2πf para enfatizar que siempre el análisis es en 2πf, cuando f es chico. Es un comentario de notación, pero si es que se encuentran con la notación, esta notación, recuerden que es el mismo objeto matemático, es la transformada Fourier de tiempo discreto. Algunas observaciones, una condición suficiente para que la transformada Fourier exista, como les comenté, es que la señal sea sumable. O sea, de hecho, es trivial demostrar que si la función es sumable, calculan el módulo, es menor o igual que, esto por decir como triangular, aplico el módulo en cada uno de los términos de la serie, de la sumatoria. Bueno, y aquí esta cuestión tiene norma 1, así que la saco, la puedo factorizar, simplificar y me queda efectivamente acotada por la norma L1 de la señal, y si es finita, entonces la transformada Fourier está bien definida. Entonces, una familia de funciones donde la transformada Fourier sí o sí está bien definida es la familia de funciones absolutamente sumables. ¿Ya? Pero también se puede extender para el caso de funciones de energía finita, que es efectivamente el rango donde nosotros vamos a estar trabajando de manera más general, que son las señales de energía finita, y en este caso estamos en el espacio de Hilbert, donde el producto interno está bien caracterizado. Aquí hay un ejemplito para partir haciendo el álgebra de cómo se calcula la transformada Fourier. Dice, nos piden calcular la señal asociada a este espectro. ¿Ya? Entonces el espectro básicamente es un espectro que vale 1 entre menos w sub c y w sub c, donde w sub c es un valor estrictamente menor que pi, para que tenga sentido este análisis. Y aquí lo que estoy caracterizando entonces el espectro de la señal en el intervalo menos pi pi que caracteriza el rango de frecuencia fundamental. Entonces la idea a partir de esto es recuperar x de n. Entonces analicemos ese problemita para ver qué nos da. Muy bien, entonces este es el ejemplo 1. Entonces lo que vamos a hacer acá es bastante simple. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la ecuación de síntesis, que es la que está aquí. ¿Ya? Fíjense, esa ecuación de ahí. Entonces esa por definición, ¿ya? La ecuación de síntesis, la integral de 1 partido por 2pi menos pi, la integral entre menos pi y pi del espectro por j a la w sub n. Aquí ocupamos la hipótesis que sabemos que el espectro es plano y vale 1 en el rango menos w sub c, así que reemplazo 1 en ese rango y es 0, así que me queda este objeto de acá. Bueno, esta función es a la jwn, una función analítica, tiene primitiva, la pueden determinar de manera directa, este objeto que está acá, está aquí entre paréntesis. Y lo evalúan los intervalos de la integración. 1 partido por 2pi, este objeto acá. Si hacen el álgebra, se van a dar cuenta que van a recuperar la función seno de w sub c por n. ¿Ya? Porque básicamente aparece un término e a la j w sub cn menos e a la menos j w sub menos w sub cn, y eso básicamente recupera la función, el término del seno, porque la función coseno es par y la función seno impar. Van a recuperar el seno, se factoriza por el j acá y me queda efectivamente seno de, y el 2 de acá también, factoriza, me queda entonces pi seno de w sub c por n dividido por pi n, que es este término que está aquí, al final de la línea. Bueno, si factorizan, esto es conveniente escribirla. Aquí nuevamente hacemos uso de la función sinc, que la introdujimos en las cápsulas anteriores y le hemos dado harto énfasis en este capítulo. Lo podemos escribir, esta función la podemos escribir como esto, un seno de n partido por n, y lo puedo escribir como w sub c dividido por n por sinc de w sub c n. Recuerden, la función sinc es la función seno de x partido por x, y que era la función que
tenía ceros en múltiplos de pi, ¿ya? Y era una función era una función sinusoidal, pero con un módulo que escalaba como 1 partido por x, o sea, decrecía como función del largo de la señal. Ahora, en el caso, para ilustrar el caso, supongamos que W sub c, que esta frecuencia de corte se escribe como una fracción de la frecuencia pi, un pi partido por k, donde k es un entero positivo, mayor que 2, para que sea interesante el problema. Entonces, en ese caso, si ustedes reemplazan acá, se dan cuenta que la función sinc va a tomar ceros múltiplos de k, que es este término que está aquí. ¿Ya? Entonces tengo una suerte de versión escalada de la función sinc, porque de hecho, efectivamente eso es. Pues el sinc de W sub cn es una versión escalada por W sub c de la función sinc. Y se asume en esta forma, que es un ejemplito, un caso especial, pero nos da una forma más cerrada. Porque en realidad nos recuperamos que, bueno, de partida el W sub c partido por n es 1 partido por k, así que en C toma el valor 1 partido por k y toma ceros en múltiplos de k, donde el k es este factor de x. Así que esa es la forma que tiene el espectro para una señal que tiene, o sea, esta es la forma que tiene la señal XDN para este sería XDN, ¿ya? para un espectro plano. O sea, cuando tengo un espectro plano, lo que tengo en el dominio del tiempo es una función que es la función sinc, y mientras más compacto sea el espectro, o sea, mientras K sea más grande, más expandida en el tiempo la señal. Si el espectro está menos expandido, o sea, el K chico, en realidad, entonces la señal está más concentrada en el tiempo. Ahí te das cuenta que hay un trade-off entre el dominio del tiempo y el dominio de frecuencia. Si la señal está más comprimida en el dominio del tiempo, está más expandida en frecuencia y viceversa. Es un trade-off que aparece recurrentemente en este contexto. Así que es un bonito ejemplo del cálculo de la antitransformada de Fourier. Muy bien, movámonos. Algunas propiedades de la transformada de Fourier, que es importante que sepamos. ¿Ya? Y esto lo voy a dejar como un propuesto para que ustedes lo trabajen, que se parece a lo que ya hicimos en el caso continuo. Si la señal es real, o sea, si tiene esto más coeficientes reales, entonces siempre el X de W lo puedo escribir como su amplitud y su fase. La amplitud la escribo como el módulo X de W. Recuerden que X de W es un número complejo, así que siempre lo puedo representar por amplitud y fase, y la fase la voy a denotar por teta W, ¿ya? Que es función de la frecuencia también. Tanto la amplitud como la fase de la transformada Fourier van a ser función de la frecuencia. Ahora, para el caso real, si ustedes ocupan la fórmula de la transformada Fourier, van a poder demostrar directamente que la magnitud del espectro es una función par. Y la fase del espectro es una función impar. En otras palabras, X de W igual a X de menos W conjugado, que de alguna manera resumen estas dos propiedades. Esto lo voy a dejar como propuesto para que lo verifiquen, ¿eh? Directo de la definición de la transformada Fourier se utilizan el hecho que la señal es real, y de hecho ya lo demostramos en el contexto de señales continuas, la demostración es equivalente, así que se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen. Entonces, en otras palabras, si uno grafica el espectro siempre, la magnitud del espectro siempre va a ser una función par respecto al origen, respecto al origen en frecuencia, y por ende, de alguna manera, toda la información de la señal se reduce a mirar el rango frecuencia 0 y pi, porque si ustedes conocen la magnitud en el rango 0 y pi y la fase en el rango 0 y pi, van a poder recuperar la fase en el rango menos pi 0 y la magnitud en el rango menos pi 0, y por ende van a poder recuperar todo el espectro. Así que para el caso de funciones reales, en realidad el rango de frecuencia es que es estrictamente suficiente el rango frecuencia 0 pi. Si tienen esa información, esencialmente tienen la transformada Fourier y con eso recuperan la señal. Así que es un resultado súper importante. Y nuevamente apunta a la simetría que tiene la transformada Fourier para el caso de funciones reales, que es equivalente a lo que vimos en el caso de la serie Fourier, si recuerdan. Otro ejemplito acá, pero este ejemplito dice: considere la señal exponencial a la n mu n cuando a está entre menos y 1, 1. Lógico que a tiene que estar en menos y 1 y 1 para que la señal sea al menos sumable, al menos de energía finita, porque si no la transformada Fourier en principio no va a estar bien definida. Así que por eso con una cota al rango donde la función esté bien definida. Nos piden determinar el espectro y cómo cambia el espectro como función del valor de A. ¿Ya? Es una pregunta. Entonces hagamos ese problemita que es como, ahora el problema es calcular una transformada Fourier. El problema anterior era, el ejemplo anterior era un problemita de calcular una antitransformada Fourier. Este problema ahora es calcular una transformada Fourier. Ya, eso es lo que tenemos acá. Entonces partimos con la señal que está aquí, ¿ya? A la n mu n, esta es la hipótesis que tenemos, hasta entre menos y 1 y 1, y aquí partimos utilizando la definición. X de W por definición es lo que se conoce como la ecuación de análisis, la proyección de xn en la función
es la JW sub n, así que esta es la expresión analítica de la transformada de Fourier. Reemplazamos, utilizamos el hecho de que la señal es causal, o sea, es distinta de cero sobre los valores n positivos, así que acotamos la sumatoria al rango positivo. Y esto aquí es el truco importante, que siempre lo que tienes que hacer cuando haces transformada de Fourier es tomar la señal en un soporte finito y tomar el límite cuando n se va a infinito. Entonces vamos a mirar el límite cuando n se va a infinito de una sumatoria finita. Ahora la gracia es que nos damos cuenta que esto es una serie geométrica. Así que es simple, porque en realidad sabemos que una serie geométrica tiene una forma cerrada en un rango finito, es el término a la n más 1 menos 1 dividido por el término menos 1. Y aquí es donde ocupamos la hipótesis, que es súper importante, que A tiene que tener magnitud menor que 1 para que esta serie esté bien definida, porque si no en su efecto transformada Fourier diverge, ¿ya? Porque la serie en el límite diverge. Entonces aquí la restricción de acotar este rango para que X de n sea al menos de energía finita, en este caso sumable, es crítica, porque si no la transformada Fourier no está bien definida. Y en ese caso, cuando A es menor que 1, obtenemos que efectivamente tenemos una forma cerrada, bonita. 1 dividido por 1 menos A por E a la menos JW. La típica pregunta que uno hace cuando tiene un problema de este tipo es calcularle cómo cambia el espectro como función de la frecuencia y como función de los parámetros que tiene la señal. En este caso, el parámetro que tiene la señal es el parámetro A. Entonces, el análisis espectral tiene que ver típicamente con el análisis de la amplitud de la transformada de Fourier. O sea, es mirar a XW al cuadrado o la raíz de esto siguiente. Ahora, típicamente uno parte trabajando con este objeto que es XW al cuadrado, porque de manera directa se obtiene como XW por XW conjugado. Entonces, algebraicamente es más simple partir mirando el XW al cuadrado, después si quieren le calculan la raíz y generan la magnitud del espectro. Si hacen eso, van a tener dos términos, que son estos dos términos de acá, ¿ya? Y si hacen el álgebra, se van a dar cuenta que les queda es directo, esto 1 partido por 1 menos 2a coseno de W, ¿ya? Este término el que depende del parámetro, más a cuadrado, si multiplican estos términos de acá, ¿ya? Entonces, la otra parte de la pregunta que nos preguntaban era graficar el espectro como función de distintos regímenes. Entonces, aquí voy a ilustrar el caso más simple, le voy a dejar el otro caso propuesto para que ustedes lo trabajen. El caso cuando A es mayor que 0 y naturalmente menor que 1, para que la serie sea de energía finita y la transformada Fourier exista. En este caso la función es de este tipo, A a la n mu sub n positiva y decrece exponencialmente, que es lo que está graficado acá. Ahora, fíjense que en ese caso, cuando A es positivo, uno lo que tiene que analizar es ver esta función como función de la frecuencia. El coseno de W es una función que parte en 1 para frecuencia 0. Claro. Y para frecuencia pi converge a menos 1. Entonces, en realidad, si miro, acuérdense que como esto es una señal real, tenemos que mirar solamente el espectro, la magnitud del espectro en el rango 0 pi. Porque como dijimos anteriormente, este es el rango que caracteriza la información espectral, porque la señal es real. Así que por esa razón uno típicamente limita el análisis a mirar cómo se comporta la función en el rango de frecuencias positivas, 0 pi, porque el otro rango es esencialmente simétrico. Así que eso se ilustra en este caso. Entonces, si miramos este rango como función del coseno de W, la función coseno de W es estrictamente decreciente en frecuencia. Parte de su máximo valor, que es 1, y para pi converge a su mínimo valor, que es menos 1. ¿Ya? Así que es decreciente, pero aquí está restado, y estoy asumiendo que A es positivo. Entonces esto es importante, la hipótesis estamos analizando el caso A positivo. Así que en este caso, el término menos 2A es una función decreciente, pero 1 partido por eso es creciente. Así que la función, entonces, claro, entonces lo que tenemos al final del día es que como función de la frecuencia, el valor máximo ocurre cuando de este factor 1 partido por 1 partido por 1 menos 2a coseno doble más a cuadrado, el valor máximo de este término ocurre cuando W igual a 0, y en este caso para W igual a 0 coseno W vale 1, y me queda 1 menos a al cuadrado, que es el factor que está acá, ¿ya? Y el valor mínimo ocurre cuando la frecuencia toma el rango máximo pi, y el rango máximo vale menos 1, y me queda el factor 1 partido por 1 más a cuadrado, que son los dos puntitos extremos que se ilustran en la gráfica, si se fijan. Este puntito de acá es para frecuencia 0 y este puntito de acá es para frecuencia pi.
Y aquí estamos usando de manera explícita la hipótesis de que A es positivo, así que efectivamente 1 partido por 1 menos A al cuadrado es mayor que 1 partido por 1 más A al cuadrado. Fíjense que si cambiamos el escenario y nos movemos al caso donde A es negativo, esto se invierte, ¿ya? Entonces, en este caso, el espectro parte de una condición de frecuencia cero donde tiene magnitud 1 partido por 1 menos a cuadrado y decrece monótonamente a un régimen donde la función toma su valor mínimo para frecuencia pi, donde alcanza el valor 1 partido por 1 más a cuadrado. O sea, el espectro de la señal es estrictamente decreciente. Entonces, uno puede decir que una señal que el contenido de frecuencia está en las bajas frecuencias mayoritariamente y decrece hacia las altas frecuencias. Esta forma de onda que está acá. Ahora, ese comportamiento cambia completamente cuando ustedes cambian el signo de A. Si A es negativo, se dan cuenta que estos dos puntos se alternan, porque el 1 menos A al cuadrado para A negativo va a ser menor que 1 partido por 1 más A al cuadrado, porque es negativo, ¿ya? Entonces, justamente ocurre lo opuesto. En el caso A negativo, la señal va a estar dominada por las altas frecuencias, y si se fijan, tiene sentido, porque para el caso A negativo lo que tengo es que una señal que va alternándose. O sea, tiene más componentes, tiene más oscilación, tiene más diversidad. Así que eso se refleja en el espectro de la señal. Pero lo invito a hacer el caso negativo para cerciorar que se tiene ese cambio de comportamiento en la naturaleza de la señal. Muy bien, entonces tenemos ese segundo ejemplo de cálculo, en este caso de transformada Fourier. Nos vamos a mis notas nuevamente. Entonces, hay un tercer ejemplo que se los voy a dejar propuesto para que ustedes lo trabajen, que es mirar una señal de soporte finito, que sería como la señal escalón en el tiempo, que es una señal que vale A desde 0 hasta un valor L-1, donde un L es un número entero mayor y estricto que 2, para que tenga sentido este cuento. Y la idea es que ustedes calculen la transformada Fourier y vean cómo el espectro cambia a medida que el L crece. ¿Ya? Sería interesante ver ese efecto, y ustedes sean capaces de calcular la magnitud del espectro y ver el efecto que tiene L, y van a ver un efecto bien interesante, que un poco tiene que ver con el ejemplo anterior que les dije, que si la señal está muy concentrada en el tiempo, entonces el espectro está más expandido. Si es más plana, es más constante, el espectro está más concentrado en las bajas frecuencias. Deberían ser capaces de observar ese comportamiento cuando calculen la transformada Fourier de x de n, y en particular grafiquen la magnitud del espectro, que es lo que estoy graficando acá en el ejemplo. En el rango 0pi, porque efectivamente esta señal es real, así que pueden concentrar el análisis a mirar las frecuencias positivas, porque las frecuencias negativas se recuperan de las frecuencias positivas. Así que hagan se lo voy a dejar como propuesto que ustedes lo trabajen. Muy bien. Densidad espectral de energía en este caso. Esto es el equivalente a lo que vimos en el caso de tiempo continuo. La idea es encontrar una relación entre la energía de la señal en el dominio del tiempo y su respectiva relación en el dominio de la frecuencia. Entonces partimos determinando la energía de la señal en el tiempo, que es básicamente el producto interno de la señal consigo mismo, esta expresión de acá, es la sumatoria de los x de n al cuadrado, y la idea es llegar a una expresión equivalente, pero función del espectro de la señal. Entonces lo que hacemos es reemplazar esto y escribirlo como xn por xn conjugado, ¿ya? Esto es parecido a lo que hicimos en el caso de tiempo continuo, ¿ya? Bueno, recordar que todas estas cosas son bastante análogas, así que voy rápido con esto, porque si no empieza a ser medio redundante el análisis. Entonces lo que típicamente hacíamos es reemplazamos xn por la ecuación de síntesis conjugada. Esta es la ecuación de síntesis y la conjugo. Hacemos intercambio del orden de las operaciones, paso la integral para afuera y la sumatoria adentro, y recupero un término que es la sumatoria de xn por e a la menos jw sub n. Aquí reconocemos la transformada Fourier. Entonces esto es x de w. Aquí el segundo término me queda xw conjugado, así que en realidad me queda 1 partido por 2pi xw conjugado por xw. O sea, es 1 partido por 2pi xw cuadrado, ¿ya? A esto se le conoce como la densidad espectral de energía, porque si ustedes la integran, es densidad porque ustedes al integrarla en la frecuencia, recuperan la energía de la señal. Entonces es una densidad de energía. Y espectral porque está indexada por la frecuencia. Esto es análogo a lo que discutimos en el caso continuo. Así que finalmente obtenemos esta relación de invarianza, donde tenemos que la energía en el dominio del tiempo coincide con una expresión de la energía en el dominio de la frecuencia. Esto se conoce como la relación de Parseval de la transformada Fourier a tiempo discreto. Y en particular recuperamos este objeto que se define como la densidad espectral de energía de una señal, que es x de w al cuadrado, o sea, la magnitud del espectro al cuadrado. Que si se fijan es lo que yo analicé en el ejemplito anterior, cuando grafiqué la magnitud de la señal de x de w al cuadrado. Estaba graficando de alguna manera la densidad espectral de energía de la señal discreta, ¿ya?
Así que había un sentido por qué estaba trabajando por XW al cuadrado. Ahora van a se van a dar cuenta que efectivamente es porque estaba caracterizando la densidad espectral de energía de la señal. Ahora, un caso en particular, importante en particular, es para el caso real. Como sabemos que la magnitud del caso real es una función par, en particular eso implica que este objeto es par, S de X, XW es una función par. O sea, la densidad espectral de energía de señales reales, que son las señales que típicamente vamos a estar mirando en este curso, es una función par como función de la frecuencia. Así que, súper bien. Esto es un poco la extensión natural de lo que vimos a tiempo continuo y se conoce como la relación de Parseval de la transformada Fourier a tiempo continuo. Voy a cerrar con propiedades de la transformada Fourier, que son súper importantes, y estas propiedades se cumplen también en las otras transformadas, que seguramente son propiedades que ya vieron para el caso de la transformada Fourier a tiempo continuo, pero ahora las vamos a revisitar en el contexto de la transformada Fourier a tiempo discreto. La primera propiedad que es central es la linealidad. Si tengo dos señales, X1 y X2, cuyo espectro es X1 y X2 de W, ahora si genero la combinación lineal, lambda 1 X1 más lambda 2 por X2, uno puede mostrar directamente que la transformada Fourier es un operador lineal. Y la demostración es directa de la definición, así que no lo voy a hacer y se los dejo como propuesto a ustedes, para que ustedes verifiquen que se cumple la linealidad de la transformada Fourier. Ya. Primera propiedad importante, el operador transformada Fourier es lineal. Otra propiedad importante es la propiedad del desplazamiento temporal. ¿Qué pasa si ustedes desplazan una señal por una magnitud k? Entonces, si tengo x1 de n y x de n que tiene espectro x de w, ¿qué pasa si le aplico el operador t sub k? Recuerden que el operador t sub k lo que hacía era desplazar la señal a la posición késima. ¿Qué pasa con el espectro? Bueno, lo que recuperamos es que el espectro de la señal desplazada es el espectro de la señal original multiplicado por e a la menos jw sub k, donde K básicamente es la magnitud sobre la cual estoy modificando el espectro. Esto se lo dejo propuesto para que ustedes lo verifiquen. También es álgebra, es utilizar la definición, reemplazar la función t sub k de x de n y darse cuenta que recuperan el espectro de la señal multiplicado por este escalar. Ahora este escalar es una función de la frecuencia y del desplazamiento. Eso es una observación importante. Ahora, en particular, si ustedes escriben esto en términos de su amplitud y su fase, no se dan cuenta de que la amplitud no cambia, es XW, lo único que cambia es la fase, que es la fase original, θW, pero desplazada linealmente en frecuencia por W sub K, donde la constante de desplazamiento de la frecuencia es el desplazamiento en el tiempo. Entonces, un par de comentarios importantes que se dan cuenta que si miramos la densidad espectral de potencia o la magnitud del espectro no cambia, porque lo único que cambia es la fase cuando uno desplaza la señal. O sea, cuando ustedes desplazan una señal en el tiempo, la distribución de energía de la señal, su densidad espectral de energía no cambia, ¿ya? Porque esencialmente el módulo del espectro no cambió, lo único que cambió fue la fase. Entonces no hay un cambio en la distribución de energía de la señal, ¿ya? En la densidad espectral de energía de la señal. Solo hay un cambio en la fase y cambia linealmente como función de la frecuencia, que es una observación interesante. O sea, un desplazamiento en el tiempo implica un cambio de fase lineal en el espectro de la señal, ¿ya? Esto es una propiedad súper importante y tiene sentido porque si se fijan, si ustedes pescan una forma de onda y la desplazan, esencialmente no están cambiando la forma de onda, están desplazándola en el tiempo. Y no, por ende difícilmente podría cambiar su distribución espectral, las componentes de frecuencia que tiene la señal. Así que es consistente con la matemática, es consistente con lo que uno intuye. Algo parecido ocurre con el operador de inversión temporal. Si usted invierte en una señal en el tiempo, esencialmente no debiera cambiar la distribución de componentes de frecuencia. Veámoslo. Entonces, si toma una señal x de n cuya transformada Fourier x de w y la aplican y quiero ahora determinar la transformada Fourier de la inversión, la versión invertida temporalmente, o sea, i de x de n, de x n, que es x de menos n, uno puede mostrar que el espectro es x de menos w. O sea, para el caso de señales reales en particular, x de menos w sabemos que es x de w conjugado. Así que en realidad lo único que cambian es que el x de w conjugado se puede escribir como x de w por e a la menos jtw, porque sabemos que la magnitud es par y la fase es impar. Así que si ustedes cambian bueno, es por definición de x de xw conjugado, o sea, en realidad es xw por e a la menos θw. Entonces lo que ocurre en este caso, cuando se hace una inversión temporal de una señal, es que nuevamente la densidad espectral de energía no cambia, o sea, la respuesta, la magnitud de la transformada Fourier no cambia, para el caso real, de señales reales. Lo que sí cambia es la fase, que se invierte, ¿ya? Cambia de polaridad un poco la fase. Entonces aquí hay dos propiedades importantes
que ocurre en el espectro de la señal cuando ustedes la desplazan en el tiempo, no hay cambio en la densidad espectral de energía, y cuando ustedes la invierten en el tiempo, tampoco uno observa cambio en la densidad espectral de energía. Lo único que siempre cambia es la fase. En el caso de un desplazamiento temporal hay un cambio de fase lineal, y en el caso de inversión temporal hay un cambio de la fase, del shift de la fase, de la polaridad de la fase también le llaman. La gente en señales le dice así, cambio de polaridad de la fase. ¿Ya? Así que hay dos operaciones que son importantes. Tercer resultado importante del teorema de convolución, y este es central porque esta es la razón por la cual la gente ocupa transformada Fourier para hacer análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y este es el resultado equivalente que ustedes tenían en el caso a tiempo continuo, pero en este ámbito a tiempo discreto. Si tengo dos señales X1 y X2 con su respectivo espectro y genero ahora la convolución de la señal, luego uno puede mostrar que la transformada Fourier de ese objeto es la multiplicación de las transformadas de Fourier. Entonces veamos la demostración de ese resultado. Bueno, entonces partimos de acá, partimos de la definición de IN, que es la convolución. Sabemos que la convolución se escribe así, entonces sabemos de lo que tuvimos en la cápsula en la unidad 1, ¿ya? Es X1 de K por X2 de N menos K. Después lo que hacemos es utilizar la definición de I sub n en la ecuación de análisis. Esta es la ecuación de análisis. IW es I sub n por E a la menos JW sub n. Y ahora lo que hago es reemplazar de manera explícita I sub n en este término acá. Entonces aquí reemplazo la ecuación de convolución, punto a punto. ¿Ya? Y no, ojo que es importante la notación. El n es la variable independiente acá, y aquí el k es la variable independiente del operador de convolución. Es importante que trabajen súper bien la notación para no confundirse. Entonces lo que hacemos, como hemos hecho en otros problemas, hacemos un intercambio de los límites de la sumatoria. Sumo en k, disculpe, sumo en n, y esto está mal. Aquí hay una sumatoria. Aquí está mal, esta es sumatoria nn. ¿Ya? De este objeto acá. De x2 de n menos k por e a la... Y lo que hago, fíjense acá, es... En realidad el término que aparece es e a la menos jw sub n, lo que debería acá. Pero lo que hago es agregar e a la menos jw sub n menos k para hacer el match con el n menos k, y le agrego el término multiplicativo e a la menos jw sub k. O sea, un poco completo la expresión del operador de convolución. Y como el operador de convolución en realidad da lo mismo si sumo un n o un n menos k, porque la sumatoria es sobre menos infinito más infinito, pueden hacer el cambio de variable, es decir, n' igual a n menos k. Hagan ese cambio de variable y recuperan la forma cerrada de la transformada Fourier de x2. Así que lo hacen y van a llegar a x2w. La gracia es que ahora el x2w sale como una constante porque no depende de k, o sea que me queda x2w acá afuera, ¿ya? Y me queda la sumatoria en k ahora, en el segundo término, de x1 de k por e a la menos jw sub k, y eso por definición, la variable independiente no juega ningún rol, es una variable dummy, así que en realidad esta es la expresión del espectro de x1, así que si recuperamos x2 por x1w. ¿Ya? Así que efectivamente la transformada Fourier de la convolución de señales a tiempo discreto es la multiplicación de su espectro, ¿ya? Que es un resultado que ya conocían del ámbito a tiempo continuo, pero que también se cumple entonces en el ámbito a tiempo discreto. Súper bien. Hay otro teorema importante que es el teorema de la correlación, que lo dejo propuesto para que ustedes lo trabajen porque es un corolario directo del teorema de convolución. Entonces, pero es importante, o sea, si tomo dos señales X1 y X2 y defino la correlación de esta forma, fíjense, la correlación entre X1 y X2 evaluada en M es básicamente tomar la señal X1, desplazar la señal X2 por una magnitud M, que es X2 de N menos M. Aquí aplico el operador de desplazamiento temporal sobre X2 de magnitud M, y ahora calculo el producto interno entre X1 y la versión desplazada de X2. Ese producto interno me da un escalar, que es lo que llamo la correlación X1 y X2 de M. Y esto lo hago para todo M. Bueno, aquí estoy resumiendo esto, lo mismo que dije verbalmente, es X1 de N, producto interno con la versión desplazada de X2 de N. El operador de desplazamiento temporal. Entonces, si esto lo hacen para todo M, en lo entero, van a generar una señal, ¿ya? Para todo M, y esta se conoce como la señal de correlación entre X1 y X2. Y es una señal discreta. Y en particular van a poder aplicarle entonces transformada Fourier a esa señal, porque es una señal discreta. Y lo que van a recuperar es este resultado, que la transformada Fourier de la función de correlación entre X1 y X2 es el espectro de X1 multiplicado por X2 menos W. ¿Ya?
Ahora, en el caso real, que típicamente lo que tenemos, esto es básicamente X2 de W conjugado. Recuerden que el espectro tiene esa propiedad de simetría, ¿ya? Así que tienen ese resultado. La demostración de esto es directo del teorema de convolución, así que los invito a hacer la conexión entre mirar el operador de correlación cruzada como un caso especial de una convolución. Y de eso van a poder directamente mostrar este resultado. Se los dejo propuestos, ¿no? Para que lo hagan. En particular, aquí, bueno, lo que mencionaba arriba, si calcula la transformada Fourier, tengo esto. Bueno, si calculamos la función de autocorrelación, si miro x1 igual a x2, fíjense que recuperamos xw por x de menos de w. Para el caso real, xw es xw conjugado y esencialmente xw al cuadrado, que dijimos que era la densidad espectral de energía. Así que aquí hay un resultado interesante que me dice que la transformada Fourier de la función de autocorrelación de una señal es su densidad espectral de energía. Así que aquí tengo una manera directa de obtener la densidad espectral de energía si es que conocen la función de autocorrelación de la señal. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy día y la próxima clase vamos a cerrar esta unidad de transformada Fourier a tiempo discreto. Hasta la próxima.